Listo, buenas noches nuevamente para todos. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, Profe, buenas profe. noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, como habíamos hablado el, el martes, habíamos quedado que íbamos a ver la presentación de transformadores. Entonces, pues acá la tenemos. Vamos a tratar de, pues, de entender los conceptos más básicos de cómo funciona un transformador, cuáles son sus parámetros más importantes, su principio de funcionamiento. Entonces, cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, eh, abren el micrófono y hacen su respectiva intervención. Mientras tanto, pues tratemos de mantener el micrófono apagado, como siempre, para evitar acá, pues, interferencias. Entonces, me confirman, porfa, si estamos viendo ahí la pantalla, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias, Julio. Sí, profe, ya lo estoy escuchando. Listo, Freddy, gracias. Entonces, vamos a comenzar con la presentación y vamos a ir desarrollando de a poco estos conceptos que están implicados ahí en el funcionamiento del transformador. Los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de energía. Permiten cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna que conocemos. Entonces tenemos acá varias palabras claves. Una de ellas es la transmisión y otra de ellas es eficiente. Entonces, el transformador lo podemos entender como un aparato que nos va a ayudar a transmitir la energía de un punto A un punto B a largas distancias de una manera más eficiente, es decir, minimizando las pérdidas que hay en las líneas de transmisión. Entonces tenemos acá el primer transformador moderno práctico, construido por William Stanley en 1885. Entonces, ahí nos hacen la aclaración que veamos que el núcleo del transformador está hecho de láminas. Entonces ya vamos a ver el por qué es construido de esta manera, a qué se deben que existan esas láminas. Listo, entonces vemos ahí en esa animación cómo es el principio de funcionamiento del transformador. Entonces, para que un transformador funcione, pues primero que todo tenemos que tener en cuenta que solamente va a funcionar cuando eh, se le aplique una corriente, y esa corriente pues tiene que ser alterna, obligatoriamente. Si no, si la corriente es directa, pues el transformador no va a hacer nada. Los transformadores solamente funcionan en corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esta animación? En un momento, estas flechas rojas, van en una dirección y en otro instante van en la dirección contraria. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, sigamos un momento acá esta gráfica azul. Vemos que tiene un punto, vea. En ese punto, la corriente está fluyendo hacia la derecha. Y en la parte de abajo, fluye hacia la izquierda, vea. Nótenlo ahí. Quiere decir que en la parte positiva, fluye en una dirección, vea, hacia la derecha. Y en la parte negativa, fluye en la dirección contraria. Cuando esto sucede, pues hay un cambio en el campo magnético, que es este azul que estamos viendo acá. Esta parte grisácea es el núcleo del transformador. Los núcleos de los transformadores están hechos de materiales ferrosos. En el tema de la transmisión de la energía se utiliza el hierro. Entonces este transformador está hecho de, este núcleo del transformador está hecho de hierro.
¿Cuál es la función del núcleo? La función del núcleo es facilitar que estas líneas de campo, ¿sí ven? Que están variando, esas líneas de campo magnético, que están denotadas ahí por el color azul, fluyan de una mejor manera por el espacio. Si no tuviéramos el núcleo ferroso, si no tuviéramos ese núcleo de hierro, igualmente pues existiría el campo magnético, pero no fluiría tan fácilmente si esto no fuera de hierro, sino fuera de aire, por ejemplo, que existen pues también inducciones con el aire o con el vacío. Entonces la idea del núcleo es darle un camino al campo magnético para que fluya de mejor manera. Cuando nosotros analizamos en la primera clase la inducción electromagnética, vimos que habían tres ingredientes para poder generar em, una tensión, una diferencia potencial. Era el campo magnético, el movimiento y que hubiera una bobina. Entonces acá volvemos y tenemos esos mismos elementos. Tenemos la bobina, que vamos a llamar que es la del primario. Tenemos el campo magnético, que está en movimiento. Ese movimiento pues lo genera la corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Va a tener dos partes, una del primario, que es acá a mano izquierda, y una en el secundario, que es a mano derecha. Entonces el transformador puede hacer dos cosas, o elevar la tensión o disminuir la tensión. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá generando, eh, por ejemplo, en una central térmica, en una central hidráulica, nosotros necesitamos subir la tensión. Entonces, si estoy generando, por ejemplo, a 11.000 voltios, yo necesito subirla a una tensión superior, por ejemplo, a 200 kilovoltios, a 250 kilovoltios, a 500 kilovoltios. Entonces, el transformador está funcionando, em, está transformando la tensión más baja a una tensión más alta. Eso es lo que está haciendo ahí. Algo que debemos notar ahí es que el circuito está eléctricamente aislado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el circuito del primario y el circuito del secundario no hay contacto eléctrico. Lo que vemos acá es un contacto magnético, lo que nosotros llamamos un acople magnético. ¿Qué es lo que hace que la energía fluya de un lado al otro? Este efecto electromagnético. No es el efecto eléctrico. ¿Sí? Este cable jamás va a tocar este cable de acá. Esto está totalmente separado. Entonces, para resumir, tenemos que entender que, bueno, primero que todo, no va a funcionar con corriente directa, únicamente funciona con corriente alterna. El núcleo hace las veces de facilitador del flujo del campo magnético. La corriente es variable y podemos subir o podemos disminuir la tensión. Eso es lo que está haciendo. Algo también importante es que la potencia se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia que yo mida acá en el primario tiene que ser exactamente la potencia que mida en el secundario. Idealmente hablando. Obviamente van a haber unas pérdidas acá, pero en los transformadores modernos esas pérdidas son muy pequeñas. Estamos hablando que un transformador, su eficiencia está entre un 95 y 98%. O sea, es una eficiencia muy alta, bastante buena. Disculpen un segundo. ¿Qué pasó? Marica, que el capo va a ir mañana a las 2. Listo. Te llamo ahorita que estoy ocupado acá en clase, marica. Bueno, hacerle pues. Listo, chao, chao. Listo, entonces continuamos acá analizando esta animación. Ahí pues esto se los voy a compartir para que ustedes lo analicen, lo miren por un lado, por el otro y miren a ver qué pueden concluir de ahí. No sé si hasta ahí lo que hemos hablado, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Creo que esa imagen es bastante clara, esa animación es bastante elocuente.
No sé si alguien quiera decir algo ahí acerca de ese principio de inducción. Listo, continuemos ahí y miramos a ver si van saliendo inquietudes. Entonces acá tenemos varios tipos de transformadores. Estos que son del orden de los eh, MVA, es decir, de los M voltiamperios. Ya vamos a mirar cómo es la potencia de un transformador. La potencia del transformador pues no se mide como mediríamos la potencia de un motor, que la medimos en vatios. La potencia de los transformadores la medimos es en voltiamperios. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos acá del orden de los MVA, del orden de los kVA, estos, por ejemplo, pequeños que son los que nosotros utilizamos en los cargadores de los elementos pues más pequeños que tenemos en la casa. Entonces hay de diferentes tipos, hay unos que son de tipo seco, hay otros que son de aceite. Acá por ejemplo este que es de aceite, el aceite cumple con la función de refrigerar eh, el funcionamiento del transformador. Entonces en ese funcionamiento pues se genera calor y hay que tratar de disiparlo. Entonces por eso acá estos tienen estas aletas y estos de acá pues tienen la parte del aceite refrigerante. Entonces, como es la construcción del transformador, pues estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá es el núcleo del transformador, tiene la bobina primaria y la bobina secundaria. Esto pues obviamente tiene toda una ciencia de cómo se construye eh, con el tema de los materiales, con el tema del enrollamiento acá del alambre. Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Entonces vamos a leer esta parte. Un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Las relaciones entre el voltaje de entrada y el de salida y entre la corriente de entrada y la de salida se describen en dos sencillas ecuaciones que ya las vamos a ver. Acá también nos dicen que tenemos el número de vueltas, o sea, va a depender del número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Entonces, la relación entre la tensión aplicada en el primario y en el secundario, pues es dado por estas ecuaciones. Estas ecuaciones, pues son muy sencillas, no tienen pues mucho misterio. Entonces dice, la tensión en el primario sobre la tensión en el secundario va a ser equivalente al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Y a esto lo llamamos A, que es la relación de transformación. Entonces, cuando nosotros nos hablan de relación de transformación, pues va a ser una constante, algo constante en el transformador. Y va a depender de el número de vueltas que tenga cada uno. Entonces, si yo quiero elevar la tensión, pues el número de vueltas en el primario tiene que ser más pequeño que el número de vueltas en el secundario. Entre más vueltas haya, pues se va a inducir más tensión. Esto lo podemos ver acá. Voy a saltar acá unas diapositivas, ya vamos a ver. Creo que esta imagen también es bastante clara. Entonces, acá venimos con una tensión y acá va a salir otra tensión. El número de vueltas va a ser diferente. Entonces, vamos a suponer que, bueno, estamos transformando la tensión. Entonces, cuando nosotros hacemos la transformación, esa transformación, como estábamos diciendo, la potencia se mantiene igual. Entonces, de acá viene un número de potencia, acá va a salir la misma potencia. ¿Qué estamos cambiando? La tensión. Entonces, como es la ley de Watt? La ley de Watt me dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Si yo cambio la tensión, si yo subo la tensión, va a bajar la corriente. Y viceversa, si bajo la tensión, va a subir la corriente. Entonces, si vengo de izquierda a derecha, haciendo una transformación, ¿qué podríamos intuir acá en esta imagen? Que estamos bajando o elevando la tensión.
de acuerdo a lo que acabamos de hacer ahí. Profe, no estamos bajando la tensión. Estamos Estamos bajando. generando acá, suponga que estamos generando a mano izquierda de la imagen. Que acá usted tiene conectada su hidroeléctrica y necesita empezar a transmitir a muy alta tensión. ¿Eso sería correcto? ¿De acuerdo al calibre de los cables? No, ¿Por qué no, Fabio? deberían de ser iguales el cableado. Profe, Listo. lo estamos, o sea, empezamos con una tensión muy alta y la vamos mermando, porque veo que el devanado, el secundario, es más pequeño, digo yo en mi ignorancia. Listo, ya vamos a mirar. Acá en esta imagen pues vamos a suponer lo siguiente. Como la potencia en ambos lados tiene que ser igual y estamos cambiando el valor de la tensión, obviamente también va a cambiar el valor de la corriente. Cuando nosotros en un circuito eléctrico aumentamos la corriente, tenemos que aumentar ¿qué también? El diámetro del cable, ¿cierto? El calibre del cable. Entonces, ¿qué calibre de estos dos devanados es mayor? De la izquierda. Este es mayor, lo cual quiere decir que por este lado del primario la corriente es más alta. Si la corriente es más alta, por consecuencia, la tensión tiene que ser más baja. Si la tensión acá es baja y estamos haciendo una transformación, la tensión acá tiene que ser alta y la corriente pequeña, ¿sí ve? Entonces, como la tensión es alta y la corriente pequeña, pues nos podemos permitir disminuir el calibre del cable, porque por acá no va a pasar corriente, tanta corriente. Entonces, en esta etapa es la que nosotros utilizamos, ¿para qué? Para transmitirla a largas distancias. Entonces, poniéndolo en contexto acá en el sistema de transmisión en Colombia, si tenemos acá Termopaipa y necesitamos llegar a Bogotá, si yo quisiera transmitir la energía con este calibre de cable, obviamente me va a salir muy costoso, porque este cable, pues, por sus dimensiones, va a ser más costoso que este. Y además se me va a calentar la línea porque va a pasar mucha corriente. Entonces, lo que yo estoy generando acá me va a llegar el 70%, el 60%. Entonces, mejor, subo la tensión, disminuyo la corriente, disminuyo el precio del cable porque va a ser más delgado. La corriente al ser menor no va a generar el efecto Joule tanto, no va a haber tanto paso de corriente y me va a llegar la mayor cantidad de energía acá a Bogotá. Para eso es que funcionan los transformadores. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí, Adrián? Fabio. ¿Sí quedamos satisfechos ahí con esa respuesta? Sí, señor, queda claro. Listo, bien. Acá pues no lo notamos, pero este bobinado pues va a tener que más o menos vueltas. Según lo que acabamos de decir. Más. Va a tener Más más vueltas, vueltas. ¿cierto? Más Va a tener- vueltas. Va a tener muchas más vueltas que el bobinado de la izquierda. Listo, continuemos acá. Habíamos quedado en esta. Entonces, pues acá tenemos el transformador ideal. Este ya pues es un modelo en la teoría de circuitos. Acá vemos que la primera bobina la denotamos con estas ondulaciones. El núcleo con estas dos rayas. Tenemos entonces acá el primario, el secundario y la relación de transformación. Entonces la corriente va fluyendo en este sentido. En el secundario se va a inducir
también en el mismo sentido. Es importante tener eso en cuenta. Entonces ese sería el transformador ideal. Sin embargo, pues, como habíamos dicho ahí, la eficiencia es muy alta, pero sigue teniendo unas pérdidas. Entonces vamos a mirar cuáles son esas pérdidas. Entonces las pérdidas que ocurren en los transformadores reales deben tenerse en cuenta para obtener un modelo exacto del comportamiento de un transformador. Los principales aspectos que se deben considerar en la construcción de un modelo como este son, entonces van a haber unas pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento resistivo en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente en los devanados. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos lo que llamamos el efecto Joule. Entonces, como tenemos una corriente y esa corriente además va a ir elevada al cuadrado, esas pérdidas serían muy grandes. Entonces volvemos acá. Si yo quisiera transmitir con este calibre, esas pérdidas serían demasiadas, porque la corriente, tras la que es alta, y pues va a ir elevada acá al cuadrado, entonces sería una pérdida muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto la corriente del primario como la corriente del secundario. Son pérdidas resistivas. ¿Qué quiere decir que es una pérdida resistiva? Por la resistencia natural de los conductores. En este caso, pues, pérdidas en el cobre, que también se escucha con bastante frecuencia. Pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Segundo, pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo. Ya no es en el cable, sino en el núcleo. Son proporcionales al cuadrado de la tensión aplicada al transformador. Entonces, vemos acá un corte transversal del núcleo. Entonces, el núcleo, volviendo a esta imagen, miremos otra por acá. Acá en esta imagen, nosotros vemos que tenemos, bueno, la bobina principal y la bobina secundaria. Este núcleo es de hierro. Este núcleo podríamos haberlo construido de una forma maciza. Como estamos viendo ahí, no es macizo, sino son láminas. ¿Sí ven? Todas esas láminas son de hierro y están pegadas unas con otras. ¿Por qué esas láminas? Vamos a mirar por qué esas láminas. Si el núcleo fuera macizo, entonces va fluyendo una corriente, perdón, va fluyendo el campo magnético, que es la línea verde. Esta es la densidad de campo magnético que está haciendo este movimiento. Está haciendo esto a través del núcleo. Entonces esto es un corte transversal. Ahí tomamos una pequeña fracción de ese recorrido. Cuando pasa el campo magnético, que es la línea verde, dentro de ese núcleo se genera unas corrientes debido a la inducción electromagnética, precisamente. Se induce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, ¿qué es lo que está haciendo? Calentando ese núcleo. Entonces, por la ley de la conservación de la energía, estamos convirtiendo energía eléctrica en energía ¿qué? Térmica. Una energía térmica que no es deseable. Uno quisiera que no se calentara el núcleo, pero se calienta. Entonces, ¿cómo diseñaron, cómo idearon eliminar estas corrientes o disminuir estas corrientes? Laminando el núcleo. Entonces ya no es una sola pieza maciza, sino son varias láminas. Entonces es el mismo área, pero dividido en láminas, que son las que estamos viendo acá. Esas láminas son estas de acá. Entonces, cuando usted lamina el núcleo, lo que está haciendo es que esa corriente disminuya de una forma sustancial. Siguen existiendo, pero son más tenues, son más pequeñas.
Esa corriente la llamamos las corrientes de Foucault, las corrientes de Eddy también. Entonces eso es lo que nosotros llamamos pérdidas por corrientes parásitas. Esas son corrientes que no deberían estar ahí, pero están, corrientes parásitas. ¿Más o menos entendido esta parte? No sé si haya alguna duda ahí acerca de ese concepto. Una pregunta, profe. Señor, ¿Hay alguna relación entre el primario y el secundario con respecto a las vueltas? sí, esto que estábamos hablando acá, la relación de transformación. ¿Sí? ¿A eso se refiere? No, más a decir, por decir algo, el primario tiene 100 vueltas, un ejemplo, Sí, y el señor. secundario yo quiero que salga, por decir algo, cierta tensión, entonces necesito que ese secundario tenga 30 vueltas, un ejemplo. Entonces Ok. no sé si haya esa relación. Sí, claro, es con esa fórmula de acá. Ok, Entonces, si digamos usted tiene 100 voltios y tiene n número de vueltas en el primario, acá nos dice n, no, sí, no sabemos cuántas, y quiere pasarlo a 50 voltios, o sea, quiere disminuirlo a la mitad, ¿qué hace acá? ¿Sí? La tensión del primario dividió la tensión del secundario. ok, Entonces, si tiene acá 100 y lo divide en 50, esto ok, le va a dar 2, ¿cierto? sí, Entonces la relación de transformación va a ser de 2. Si ok, usted ya conoce el número de vueltas de su primario, entonces despeja acá esta ecuación y le va a dar que el número de vueltas del primario va a ser igual a A, que es 2, ujú, multiplicado por el número de vueltas del secundario. O sea, va a ser ok, ok, el ya, doble de vueltas. ok, Así de sencilla es esa ecuación. listo, gracias. Listo. Y acá lo contrario. Acá nos dan la información es con la corriente. Entonces, si Ujú, acá lo que estamos transformando es tensión, la corriente también va a tener un cambio, que va a ser el inverso a, a esta relación de transformación. Entonces, acá habíamos dicho que era 2, pues acá va a ser un medio. ok, listo, listo, profe, Entonces, gracias. listo, con gusto. Volvamos acá entonces al tema. Y acerca de esto de las corrientes parásitas, no sé si alguien tenga alguna duda. Listo, sigamos mirando. Entonces acá vemos cómo es que son estas láminas. No sé si ustedes en algún momento en sus casas hayan tenido un transformador de estos pequeños y se hayan tomado el trabajo de desbaratarlo. Esto es como se ve un transformador. Acá es donde van a ir enrolladas eh, las bobinas. Y la tercera pérdida que vamos a ver, ya vimos pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro. Hay una pérdida que se llama pérdida por histéresis. Entonces, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo, con una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá una vista microscópica del material con que está hecho el transformador, el núcleo del transformador, que pues es de hierro. Entonces, como estamos viendo acá, hay unas flechas que están dirigidas en todas direcciones. Acá está, por ejemplo, hacia arriba, acá hay una hacia la izquierda, acá una en diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba. Acá este punto, ¿qué quiere decir? El punto quiere decir que está saliendo de la pantalla. O sea, viene en dirección a usted como observador desde de la pantalla. Y las que están en cruz son flechas que van hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el material nunca se ha utilizado, o sea, hasta ahora lo están fabricando, usted arma su transformador y una vez que usted lo magnetice, o sea, lo ponga en funcionamiento, todos estos dominios magnéticos que son, lo podríamos entender como dipolos, se van a ordenar
en una dirección. ¿En qué dirección? En la dirección en la que va el campo. Entonces, volviendo acá un segundo. Entonces, viene en esa dirección el campo magnético. Esto está lleno de muchas moléculas. Esas moléculas se van a alinear con la dirección del campo. Es lo que está sucediendo acá, vean. Se alinean en la dirección del campo. Cuando usted quita la influencia del campo, o sea, apaga el transformador, esos dominios magnéticos no van a volver a su estado original, sino que quedan en esta posición. Entonces, esto lo estamos asociando con un almacenamiento de energía. Entonces, el transformador, usted lo que quiere es que transmita la energía, que no se quede nada almacenado. Acá se está quedando almacenado algo. Entonces lo vemos acá en esta gráfica. Entonces tenemos acá la fuerza electromotriz o la intensidad del campo. Esa intensidad del campo va a ir subiendo. Cuando usted va aumentando la intensidad del campo, pues va aumentando el flujo magnético. Ese flujo magnético va creciendo hasta llegar a un punto B, que ya no puede crecer más. Cuando llega a este punto, es porque esto ya está acomodado. Están acomodadas totalmente. Entonces, así usted siga subiendo la intensidad del campo, pues ya no tienen manera de acomodarse más porque ya están todas orientadas en ese sentido. Cuando usted quita la influencia del campo, no van a volver a su estado natural, sino que se reacomodan de otra forma. ¿Ve? No vuelven acá por el mismo camino, sino se devuelven por otro lado. Es lo que nosotros vamos a llamar el flujo residual. Es un residuo que queda ahí en el núcleo del transformador. Ahora usted invierte la polaridad. Entonces esto, ¿qué va a pasar? Ya no van a mirar hacia la derecha, sino van a mirar hacia la izquierda. Entonces es lo que estamos viendo acá. Usted cambia la intensidad del campo magnético de dirección y vuelve y pasa lo mismo. Llega un punto, ya quedaron todas las flechas mirando para el otro lado. Usted quita la influencia del campo y ellos vuelven a tratar de acomodarse. ¿Vuelve por el mismo sitio? No, vuelve por otro sitio. Y esto es lo que nosotros llamamos la curva de histéresis. Histéresis es un fenómeno físico que ocurre en los materiales. Precisamente eso, es una memoria que tiene el material. Por eso estos materiales también eran utilizados en los discos duros de antes, porque almacenaban una información. En el transformador usted no quiere eso. En el disco duro usted sí quiere que se almacene algo, que el material tenga memoria. En el transformador usted no quiere que se almacene nada. Usted quiere que todo vaya de un punto A a un punto B con la menor pérdida posible. Entonces, por eso se trata que esta curva sea lo más delgada posible. Y eso es lo que nosotros llamamos la curva de histéresis. ¿Sí? Más o menos claro. ¿Hay alguna duda acerca de eso? De esta gráfica de pronto. Listo, igual yo les comparto esto para que lo revisen más al detalle. Entonces tenemos acá un circuito donde vemos el transformador y vamos a hacer unas pruebas. Entonces se hace una prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito, en el lado del secundario, como su nombre lo dice, usted hace un cortocircuito. Y pone en funcionamiento el transformador y mide la potencia. Entonces acá tenemos la bobina de la corriente, que hace parte del batímetro, y tenemos la bobina de la tensión, que pues también es parte del batímetro. Medimos la potencia y hacemos ahí una medición para mirar cuáles son las pérdidas que están existiendo tanto en el hierro como en el cobre. Para eso, o sea, las pérdidas que acabamos de hablar ahí anteriormente se hacen a través de estas pruebas. La otra prueba que se hace es la prueba de circuito abierto. En la prueba de circuito abierto, pues volvemos y medimos
Y pues acá vamos a mirar cuáles son las pérdidas que hay en dónde, en el núcleo del transformador. Entonces, prueba de circuito abierto, las pérdidas en el núcleo, y la prueba de cortocircuito en las pérdidas en el cobre. Así es que se hacen esas pruebas. Y acá pues, gracias a esos ensayos empíricos, a esas pruebas físicas, pues se halla el transformador real. Entonces acá tenemos que va a tener en el cobre una resistencia y va a tener también una reactancia. Esto debido pues a la parte de la inducción electromagnética. Y acá en el cobre, en el núcleo, perdón, en el hierro, pues también vamos a tener una resistencia y vamos a tener también una reactancia debido al proceso electromagnético. Y ya, este sería el transformador real. Entonces acá nos hacen el resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces la prueba de cortocircuito se hace en cortocircuito en las terminales de baja tensión de un transformador, y las terminales de alta tensión se conectan a una fuente de voltaje variable. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de medir. Entonces usted tiene que mirar cómo va a hacer también esa prueba, porque si usted la hace del otro lado le va a salir una corriente muy alta. Esa corriente pues es difícil de medir. Listo, entonces acá lo que estábamos hablando de la potencia. Entonces la potencia tiene que ser igual en ambos lados. Entonces, dado que los ángulos del voltaje y de la corriente no se ven afectados por el transformador ideal, los devanados primario y secundario de un transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Entonces el factor de potencia nosotros lo analizamos cuando estudiamos los inductores y los capacitores. Habíamos hablado que debido a las cargas inductivas, la cual son provocadas por los motores, pues ocurre un desfase entre la tensión y la corriente. Entonces ese desfase, si ocurre, pues no va a afectar el funcionamiento del transformador. Es decir, en el lado del primario y en el lado del secundario va a tener el mismo ángulo, el mismo desfase. Va a haber el mismo desfase. Entonces el transformador no tiene nada que ver ahí. La misma factor de potencia que hay en un lado es el mismo factor de potencia que hay en el otro. Acá pues vemos lo que estábamos hablando anteriormente. La eficiencia de un transformador tiene una eficiencia bastante alta. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar la eficiencia? Las pérdidas en el núcleo, que pues ya hablamos que se producen por la histéresis y las corrientes de Foucault. Estas pérdidas son constantes y no dependen de la carga. No va a depender si está conectado o no está conectado el transformador. Pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre pues se generan por la resistencia de las bobinas y varían con la carga. Entonces, entre más carga usted le ponga al transformador, pues va a aumentar estas pérdidas en el cobre. Entonces, para ponerlo en contexto, si el transformador está funcionando a las 12 del día, por ejemplo, el transformador que usted está viendo allá en el poste de su barrio, las pérdidas en el núcleo a las 12 del día van a ser las mismas que a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, las pérdidas en el cobre sí van a ser mayor, porque todo el mundo llega a su casa, empieza a prender todas las cosas. Entonces las pérdidas en el cobre se van a aumentar, porque aumentó la carga. A eso se refiere, aumenta la carga. Pero las pérdidas en el núcleo van a ser iguales en cualquier horario, o a las 12 o a las 6 de la tarde. Es independiente de la carga. No dependen de la carga, es lo que nos está diciendo ahí. Listo, entonces la eficiencia típica de los transformadores de potencia puede variar entre el 95 y el 99%, dependiendo de la calidad del transformador. Entonces, esto es bastante eficiente ya pues con la tecnología actual. Ya se ha logrado llegar a un 99% de eficiencia. Entonces, los transformadores diseñados para aplicaciones específicas suelen tener eficiencias más altas. Entonces, si usted hay
transformadores que de pronto son generales, que usted los puede utilizar en diferentes aplicaciones. Esos son los que están en este rango del 95%. Si usted ya considera muchos factores de su instalación eléctrica y los hace de una determinada manera, pues puede llegar a perfeccionarlos casi que al 100%. Eso es lo que se refiere ahí. Listo. Tenemos pues acá un transformador trifásico. El transformador trifásico es prácticamente lo mismo que el monofásico, solamente que va a tener 3 columnas. Y estas columnas pues van a tener un desfase cada una de 120 grados. Me refiero pues al desfase que hay entre la tensión de cada una de las líneas de alimentación. Pero en general va a funcionar igual. Entonces un transformador trifásico usted lo puede construir, así como estamos viendo, sobre un solo núcleo, con una sola estructura, o puede hacer lo que estamos viendo ahí en la imagen. Esto es lo que nosotros llamamos un banco de transformadores. Puede tomar 3 transformadores monofásicos y conectarlos de tal manera que usted construya un transformador trifásico. Eso es lo que tenemos ahí. Listo, esta es la última diapositiva. Nos dice que los primarios y secundarios de cualquier transformador se pueden conectar independientemente en Y o en delta. Entonces, ahorita vamos a ver en la segunda parte de la sesión cómo es que se conectan los transformadores y qué es esto de Y y qué es esto de delta. ¿Listo? Entonces, tomémonos un descanso de 10 minutos. Veámonos a las 8:05. Bueno, antes de eso, no sé si tengan alguna duda ahí de las últimas diapositivas que vimos, de acá del banco de condensadores, del núcleo, de la eficiencia, de las pérdidas, de la potencia, de las pruebas de cortocircuito. Listo, creo que no. Entonces nos vemos ahorita a las 8:05 y hacemos ahí un montaje para aclarar estas ideas. Las conexiones. Vamos a mirar las conexiones. A ver cómo es que se hace esto. Me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla y si están, Sí, si me están señor. escuchando bien. Listo, entonces tenemos que analizar acá el tema de las conexiones. Entonces esto es importante porque aplica no solamente para la conexión de los transformadores, sino también para conexión de motores. No sé si ustedes hayan escuchado el concepto de la conexión en Y-Y o en estrella-estrella, estrella-delta, Uno. triángulo-estrella. Esto se aplica harto en el tema de la conexión de motores, pues la vamos a poner acá en el contexto de los transformadores, pero es es la misma idea. Entonces para esto vamos a mirar esta gráfica de acá. Entonces ahí tenemos un sistema trifásico donde tenemos 3 fuentes de alimentación, es decir, 3 fuentes sinusoidales de corriente alterna, y estas fuentes sinusoidales están conectadas en estrella o en triángulo, en estrella o en Y, perdón. Estrella o Y son sinónimos, y delta y triángulo también son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar conectados al neutro. Ya vamos a ver, a redondear estas ideas con más claridad. Entonces acá tenemos un neutro. Cada una de las fuentes pues tiene el lado positivo, el lado negativo. Ese punto negativo van a estar conectados en común, y las otras 3 líneas, que son las fases en un sistema trifásico, pues van a ir conectadas a la carga.
esa conexión a la carga, pues también puede ser de varias formas. Puede ser conectado en Y, como es en este caso, o en estrella, o puede estar conectado en delta. ¿Cómo es una conexión en delta? Una conexión en delta aplica tanto para la fuente como para la carga. Acá tenemos una imagen de la carga y vemos que está una detrás de la otra. Es decir, si esta parte es la positiva, esta la negativa, ya no van a tener un punto en común que va a ser el negativo, sino van a estar conectados el positivo con el negativo y el negativo con el positivo acá de la siguiente. Entonces, para mostrar esto de una manera pues un poquito más lúdica, les voy a compartir acá la pantalla del multisim y vamos a mirar cómo es que funciona esto. Listo. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer una conexión. Bueno, la más básica. Vamos a probar acá el transformador para mirar un detalle que tiene el transformador. Entonces ingresamos un transformador y lo ponemos ahí. Y vamos a medir cómo es que está haciendo la relación de transformación. Entonces vamos a poner acá una fuente de poder que tiene que ser obviamente una fuente de poder alterna, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Y vamos a medir cuánto va a la salida. Entonces vamos a poner acá una puesta a tierra. Esta puesta a tierra la utilizamos nosotros acá como referencia. ¿Se acuerda la clase pasada que hablamos del tema de las puestas a tierra? Que habían diferentes tipos. Que habían puestas a tierras de protección, puestas a tierras de referencia, puestas a tierras de pararrayos. Esta puesta a tierra es una puesta a tierra de referencia. Entonces acá tenemos el transformador. Como ustedes pueden notar acá, él tiene un punto. ¿Qué quiere decir este punto? Como vimos ahí en la presentación, ese punto quiere decir que si por acá entra el positivo, al otro lado va a salir negativo. Acá por defecto me da una relación de transformación de 10 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conectamos el transformador a esta fuente de potencia sinusoidal de 120 voltios, ¿cuánto esperamos a la salida? Si la relación es de 10 a 1. 12 voltios. 12 voltios. Exactamente, 12 voltios. Eso es lo que nosotros vamos a medir acá. Entonces ponemos acá simular. Encendemos el multímetro. Lo ponemos en función de tensión. Esa tensión tiene que ser alterna. Entonces cambiamos acá a alterna. Y verificamos que la tensión del transformador efectivamente es de 12 voltios. ¿Cómo es esta señal sinusoidal? Tiene que ser igual a la entrada como a la salida. Entonces podríamos también hacer acá un análisis sinusoidal para mirar las dos tensiones. Entonces la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a cambiarle acá el tiempo. Y vamos a mirar cómo es la transformación. Entonces acá vemos que en la señal de entrada tenemos esta roja, es decir, en la parte que todavía no habíamos medido el transformador de la fuente, es la roja. ¿Sí la ven? Ahí se ve claramente. La verde pues son los 12 voltios, ya está transformada. Hizo una transformación de 120 voltios. Acá es un poco más porque estábamos hablando de una tensión RMS, que pues no viene ahorita al caso explicar, pero nos quedamos con la idea de que la transformación se hace en nivel de tensión. Entonces el nivel de tensión pasó de 120 a 12 voltios. ¿Qué podemos ver acá? Que
tanto la función verde como la función roja están en fase. Entonces ahí comprobamos también el tema del desfase. Como no hay ninguna carga, pues va a estar totalmente en fase. Entonces ahí vemos el efecto de la transformación. ¿Sí ven? Esto obviamente no va a funcionar en corriente directa, sino tiene que ser obligatoriamente en corriente alterna. Listo, vamos a cerrar acá y ahora vamos a mirar el tema de las conexiones. Entonces, si nosotros quisiéramos conectar vamos a hacer una conexión. Si nosotros quisiéramos conectar en Y un sistema trifásico, entonces tenemos tres fuentes. Vamos a tener tres fuentes y las vamos a conectar en Y. Como vemos acá me da tres informaciones. Una de la tensión, que es de 120 voltios, una de frecuencia, que es de 60 Hz, y me dice que un ángulo. Nosotros sabemos que en un sistema trifásico el desfase que hay entre cada una de las líneas va a ser de 120 grados. Entonces dejamos una de referencia a 0 grados, ponemos una a 120 grados y la otra pues estaría a otros 120 grados, es decir, a 240. A 240. Que sería lo mismo que escribir a menos 120. Entonces ahí ustedes escogen cómo la escriben. Como me decía la configuración, que conectar, si la vamos a conectar en Y, teníamos que conectar ¿cómo? Todas con un punto común. Los neutros, ¿cierto? Así. En un punto común. Neutro con neutro. Es decir, de esta manera. Listo, esa es la salida. Y acá le conectamos la referencia. Esta línea quedó como fea. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la carga. Pero antes de poner la carga, pues vamos a poner unos transformadores. Un banco de transformadores que también van a ir conectados en estrella. Entonces, como vimos ahí en la última parte de la presentación, podemos hacer un sistema trifásico con tres transformadores individuales. Entonces vamos a ingresar los transformadores y los vamos a conectar en Y. Entonces acá tenemos los transformadores. Sería 1, 2 y 3 transformadores, ¿cierto? Entonces haga de cuenta que es lo que estamos haciendo acá, es lo que harían una conexión allá en una hidroeléctrica. Acá ya generaron, ya hay una tensión y necesitamos transportarla. Entonces necesitamos subirle la tensión. Entonces acá podemos cambiar la relación de transformación de 1 a 10, ¿sí? Invertirla de 1 a 10. O sea, vamos a elevarla porque estamos en la etapa de generación. Ahí como para que entendamos mejor el concepto, poniéndolo en contexto con algo. La transformación va a ser de elevación. Listo, ahí tenemos los tres transformadores. Acá el punto me dice que esta es la parte positiva. Como va a ser un acople magnético, no es un acople eléctrico, sino acople magnético, pues acá nos dan precisamente esa referencia, que esta es la parte positiva. Entonces, ¿cómo conecto esos transformadores en estrella?
Igual que conectamos las fuentes, el negativo con el negativo. ¿Cuáles son los negativos acá? Los de abajo, ¿cierto? Esta parte de abajo son los negativos. Entonces los vamos a conectar entre ellos. Ahí quedó. ¿Y los otros dónde los vamos a conectar? Estas partes positivas. A las fuentes. Exactamente, a la fuente. Así de sencillo. Vea, va conectado a la fuente. Vamos a poner por acá. Y la vamos a poner por acá. Listo. Lo que generalmente se hace, se acuerda que estábamos viendo también cuando vimos la parte de las tierras, es que todo esto quede al mismo potencial, que quede en con la misma referencia a tierra. Entonces ponemos acá en el punto común, que es el punto negativo, donde se encuentran todos los negativos de los transformadores, a la conexión a tierra. ¿Ve? Ahí quedaron aterrizado el sistema. En la parte de generación, entonces acá estamos generando, no sé, con la hidroeléctrica y ya obtenemos esta tensión. Queremos transportarla, entonces hacemos este acople y salimos hacia allá con la tensión alta. Acá en el tema, en estas subestaciones donde se eleva la tensión, pues obviamente esto está monitoreado, esto tiene pues muchísimos elementos de protección, tiene relés de potencia, relés que van a monitorear la regulación de la tensión, la frecuencia, acá la parte de las tierras también, los transformadores de corriente que nos van a detectar las fallas. Entonces esto tiene muchos elementos de protección. Entonces cuando uno hace en una subestación, esto es una subestación simplificada, pues no solamente revisa los transformadores, sino va a revisar todas las protecciones de esos transformadores. Esas protecciones se llaman relés. Entonces hay relés térmicos, hay relés de frecuencia, de tensión, de corriente. Entonces todo eso es lo que uno hace cuando revisa que pues todo el sistema esté funcionando. Ya propiamente hablando del transformador, usted qué es lo que va a hacer también un monitoreo de la resistencia de las bobinas. ¿Cómo mide usted la resistencia? La resistencia se mide con un ohmmetro, ¿cierto? Como estas bobinas son tan grandes, se mide con un megómetro. O sea, con un aparato que va a inyectar más corriente. Pero es el mismo principio de medir la resistencia eléctrica. Ahí para el compañero que tiene la inspección, entonces eso es lo que generalmente se hace. Obviamente, pues cada una de las instalaciones tiene sus requerimientos particulares, podrá variar en algunas cosas, pero todas convergen más o menos a lo mismo. Listo, entonces, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría que conectáramos una carga. Entonces vamos a mirar para verificar la tensión de salida. Entonces podríamos poner diferentes tipos de carga. Podríamos poner inductores que nos van a hacer referencia a, por ejemplo, a motores. Entonces que la tensión llega a alimentar una serie de motores. En este caso, pues vamos a simplificar el concepto y vamos a decir que pues este sistema solamente va a alimentar un motor que tiene pues muchas bobinas, vean, esto simboliza el bobinado de un motor. Ese motor usted lo puede conectar en delta o lo puede conectar en estrella. Entonces vamos a variar acá, ya conectamos todo esto en estrella, ahora conectémoslo en delta, esta parte de la carga. Obviamente el motor va a tener una parte inductiva, pero también va a tener una parte resistiva. Entonces lo podemos modelar de la siguiente forma. Es un motor trifásico. Va a tener una parte inductiva
y una parte resistiva. La parte resistiva pues hace referencia al enrollado del alambre y la parte inductiva hace referencia a el desfase que hay con relación a la entrada que viene acá. Entonces va a haber un desfase entre la tensión y la corriente. Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona esto. ¿Cómo conectamos en delta? ¿Se acuerda que era uno detrás del otro? Ya no es un punto común, sino es uno detrás del otro. Entonces, ¿cómo conectaríamos en delta? La carga. Acá para simplificarlo, perdón, para verlo de una manera más fácil, vamos a poner esto así. Vamos a correr para acá. Quitemos este cable un momento. Listo, ya quedaron conectadas. Entonces decía que una detrás de la otra. Ya no es un punto común, sino el positivo. Vamos a imaginar que este es el positivo de cada una de las bobinas. Y la vamos a conectar de la siguiente manera. Esta es una conexión en delta. Entonces la conectamos así. Ahí ya quedó en delta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que esa es una conexión en delta. Sí, ahí está en delta. Y lo mismo la salida. Entonces ya no vamos a conectar el neutro con el neutro, sino el negativo con el positivo. Entonces este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es positivo y este es negativo. Ahora, ¿cómo conectamos esta parte con esta de acá? Entonces tenemos que identificar las tres partes. Entonces vamos a mirar un segundo acá para que no nos perdamos tanto, porque esto pues ayuda a verlo de una manera más visual. Vamos a devolvernos un segundo acá a la presentación de las diapositivas. Eso es lo que estamos haciendo. Esta es una configuración en delta. Eso es lo que estamos haciendo. Acá le añadimos solo la resistencia para incluir la resistencia del cable. Entonces tenemos acá la conexión en delta. Entonces va a tener tres puntos, vea, 1, 2 y 3. Ahí el programa no me deja poner esto en diagonal, por eso me toca ponerlo en vertical y horizontal. Pero es lo mismo, tenemos que identificar estos tres puntos, 1, 2 y 3, tanto del transformador como de la carga. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces ustedes me van a ayudar a identificar esos tres puntos ahí en lo que estamos haciendo ahí en el multisim. Listo. Entonces en el lado de la carga, es decir, esta parte de acá, ¿dónde están esos tres puntos? Entre inicio y final, igual en la misma conexión que se hizo. Exactamente, sería la parte roja. Las tres partes rojas, vea. Esta de acá es un punto, este de acá es otro punto y este de acá es otro punto. De ahí vamos a alimentar porque es una conexión en delta. ¿Sí? ¿Para todos es claro? ¿O alguien tiene alguna duda de esos tres puntos en común? 1, 2 y 3. Y acá en esta parte del transformador, ¿cuáles son esos tres puntos? También están claros, ¿cierto? 1, Los puntos, epa, esta parte de acá, esto es un punto común. Este que estamos viendo acá y este de acá. Entonces así de sencillo. Entonces vamos a conectar
este primero. Acá nos toca quitar esto un momento. Vamos a conectar este de acá, lo conectamos a esta parte. Y volvemos y conectamos como estaba. Ya conectamos la primera fase. Ahora conectemos la segunda fase. Entonces vamos a quitar un momento este. La conectamos acá, a este punto. Pongámosla acá al medio para que se vea más claro. Y volvemos y reconectamos acá. Y nos faltaría este pedazo de acá con este de acá, ¿cierto? Entonces quitamos este de acá. Salimos ahí. Conectamos acá. Y volvemos y cerramos el circuito. Entonces ahí quedó. Ese sistema quedó acá en la fuente, quedó en Y. Y en la parte de la alimentación quedó conectado en delta. ¿Sí? Estamos ahí de acuerdo con esa conexión. Sí, señor. Listo, entonces vamos a medir ahora cuál es la tensión de salida. Entonces, si acá tenemos 120 voltios, acá ¿cuántos voltios deberíamos tener a la salida? Entre este punto y este punto, ¿cuánta tensión debería haber? 12.000. 12.000. Acá me salió una recomendación de la Tierra. Entonces, bueno, menos mal salió ese mensaje para explicar acá una cosa. Si nosotros vemos acá la primera parte, ella tiene una referencia a Tierra, ¿sí ve? Pero en la segunda parte, como el circuito ya quedó totalmente aislado, es decir, acá no hay una conexión eléctrica, sino lo que hay es una conexión magnética. Entonces yo en la parte de la carga, yo también necesito ponerle una referencia a Tierra. Si no estuviéramos usando transformadores, con una sola referencia bastaría. Pero como estamos usando un circuito que no es eléctrico, sino un circuito que es magnético, entonces necesitamos incluir la Tierra al otro lado, al lado de la carga. Entonces la Tierra generalmente pues la podemos en un sistema que estaba conectado en Y, pues podría ser en la parte del neutro. Como acá no tenemos un neutro, pues la ponemos en cualquier lado, no importa. Simplemente es una tierra de referencia, no es una tierra de protección. Listo, vamos a mirar a ver acá cuál es el error. Acá hay un error de... Listo, vamos a poner esto acá. Y vamos a ponerla... Ayúdenme a mirar a ver si de pronto el error no es de la tierra, sino es de la conexión. A ver qué nos explica acá. Tiene acá un error de convergencia. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos solucionar acá rápidamente para no demorarlos más. Esta conexión está bien hecha, que está en delta.
Esta conexión acá del transformador también está bien hecha. Estamos mirando acá, vamos a quitar un momento este. Esta tierra no importa donde yo la ponga. Vamos a mirar acá. Este va con la bobina, este va con la bobina. Vamos a mirar en el otro lado. A mano izquierda a ver si hay algún error. Acá en las conexiones. Esto está bien conectado. Podría ser acá por el orden. 240, vamos a cambiarle acá el orden. Vamos a poner esta en 120. Vamos a poner esta en 240. El nivel de tensión está bien. Vamos a mirar a ver si ahora sí nos deja. Bueno, no me está dejando hacer acá lo que yo quiero. No quiero demorarlos más. Acá buscando el error. Vamos a hacerla fácil. Vamos a conectarlo de otra forma acá. Es por la parte del delta. Vamos a conectarlo en estrella para que él tenga una referencia. Vamos a conectar más bien en puntos comunes. Voy a revisar el problema y la próxima clase les explico qué fue el error que tuve ahí, para no demorarnos acá tanto. Entonces vamos a poner esto acá. Vamos a conectar esto en un punto común. Es decir, ya cambiamos la configuración, ya no lo puse en delta sino en estrella. Porque acá me está poniendo problema por la configuración de tierra. Listo, y hacemos lo mismo acá con la fuente. Entonces la fuente la vamos a conectar también en estrella. Entonces habíamos dicho que un punto común, que son los negativos, y los positivos pues los conectamos acá a las salidas. Y ahora sí tenemos un punto donde poner la tierra. Si ya no funciona ahí es porque debe haber otro error por allá en otro lado. Listo, ahí sí ya convergió. Entonces vamos a mirar acá lo que íbamos a medir, que era la tensión a la salida. Entonces la tensión acá entre estos dos puntos habíamos dicho que era de ¿cuánto? Si estamos elevando de 120 y la estamos multiplicando por 10, ¿sería de cuánto la tensión? 12.000, profe. 1.200. Listo, entonces ahí ¿qué valor nos está dando? Vamos a detener acá la simulación un momento y vamos a mirar por qué no están los valores. Está disminuyendo la tensión. Listo. La tensión de salida debería ser de ¿cuánto? De 12.000, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 12.000. Listo. ¿Por qué me está saliendo ese valor acá? De 10.7 voltios. Alguien que nos explique ahí. Cambiémosle el valor a esta resistencia a ver qué pasa.
a estas resistencias. Vamos a ponerla de 10 ohmios a las 3 porque estamos suponiendo que es un sistema balanceado. Vamos a detener acá un momento la simulación y vamos a mirar el valor original que tenía esto. El secundario tenía, vamos a dejarlo 1 a 1 a ver qué pasa. Listo, entonces acá hay un detalle. Está haciendo un trabajo el transformador que tenemos que mirar la tensión. Es, a ver, cambiemos la referencia acá. Vamos a medir. No entra el neutro, sino vamos a medir la tensión a la línea. Entonces tenemos acá el tema de la transformación que está haciendo. Acá la tensión está, como lo dejé 1 a 1, es de 120. Entonces si nosotros multiplicamos 120 por raíz de 3, nos va a dar un número. Entonces me ayudan a verificar ahí ese número, porfa. Multipliquemos 120 por raíz de 3. Alguien que me verifique este número de acá. 207 voltios, punto 84. O sea, este que tenemos acá. Entonces, acá podemos mirar un concepto que es el concepto de la tensión que hay entre la línea y el neutro. Es diferente la tensión de línea a la tensión de neutro. Entonces, si volvemos acá a verificar la tensión, entonces vamos a cambiar otra vez acá el valor. Vamos a poner 10 en todos los transformadores. Eso es lo que nosotros llamamos tensiones de línea y tensiones de fase. Y siempre va a ir relacionado con un factor que es raíz de 3. Que es este valor precisamente que estamos viendo ahí. Entonces ahora sí, la relación de transformación sería de 10 veces. Entonces al otro lado tenemos 120 multiplicado por 10. Sería lo que habíamos dicho, 12.000 voltios, ¿cierto? Ahora esos 12.000 voltios lo multiplicamos por raíz de 3 y nos tiene que dar ¿cuánto? Profe, es 1200, ¿no? Sí, 1200 de 120. 1200, sí, perdón, por raíz de 3, sí, perdón. Multipliquemos 1200 por raíz de 3. A ver si nos da este valor de acá. $2078,46. Exactamente, que es este valor que estamos teniendo acá. Entonces ahora sí nos quedó bien conectado. Entonces ¿sí? Ahí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una, el tema de que esta tensión que tenemos a la entrada no es una tensión pico, sino es una tensión RMS. Al otro lado vamos a tener también una tensión que es RMS multiplicada por 10, que nos da los 1200 voltios, o sea, sí está haciendo el trabajo el transformador como corresponde, pero la tensión que nosotros vamos a medir corresponde es a raíz de 3. ¿Por qué raíz de 3? Porque esto es un sistema trifásico. Cuando tenemos un sistema trifásico tenemos que tener en cuenta ese factor de raíz de 3. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. El tema ahorita de la conexión en delta se debe a
a la referencia de tierra. Entonces, acá en el simulador toca programarlo para que en la parte que el circuito está sin una referencia a tierra, pues haga el cálculo sin esa referencia. Listo, pues acá el objetivo era que nos diéramos cuenta cómo es cómo es este tipo de conexiones de delta estrella, estrella delta. Eso es lo más importante, y el tema de cómo funciona pues el transformador, cuáles son sus parámetros, cómo es su funcionamiento, cuál es su eficiencia. Entonces no sé si quedó más o menos claro, si hay preguntas. Si de pronto esto ya lo habían visto en algún lado, si era nuevo para ustedes, si les pareció interesante, aburrido. Muy interesante, profe, interesante. Sí, esto es bastante chévere. Obviamente, lo que siempre hemos dicho, no lo vamos a interiorizar en 40 minutos. Esto toca ir revisándolo. Les voy a compartir un libro de donde yo he sacado esta información para que ustedes puedan, los que estén interesados, pues puedan ir a complementar estos conceptos. Entonces ahorita les paso ahí por el grupo, les paso el libro de transformadores, y también le voy a pasar el libro de circuitos para que lo puedan revisar. Obviamente pues las personas que tengan tiempo, porque pues eso es de tiempo. Listo, entonces gracias por la asistencia, gracias por la participación. Vamos a llamar lista acá rápidamente y ya para irnos a descansar. Manuel Beltrán. Oscar Manuel presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gracias. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, profe. Presente. Listo, gracias. Julio César Cañón. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Julio, gracias. Camilo Javier Castellanos. Sí, señor. Listo, gracias. Hernán Castro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Juan Esteban Chacón. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Harold William Chacón. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Contreras. Álvaro Cortés. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Oscar Javier Gómez. Buenas noches, profesor. Presente, gracias. Listo, gracias. Luis Adrián Herrera. Profe, buenas noches. Presente, Buenas noches. muchas gracias. Buenas noches. Listo, Luis Adrián. Gracias a usted. Raúl Julio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Manuel María Lazo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Listo, Mauricio, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Eddie Santiago. Presente, profe. Listo, Eddie, gracias. Luis Arsenio Patiño. Listo, con gusto, igualmente. Daniel Porras. Edgar Leonardo Poveda. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Dani Mauricio Kikazake. Presente, profe, buenas noches. Listo, gracias, buenas noches. José David Ramírez. Presente, profe, buenas noches. Listo, David, gracias. Milton Reyes. Milton Gracias a usted, Lenny. profe. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Listo, Milton, gracias. Frei A usted, Giovanni profesor. Rodríguez. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José Miguel Rodríguez.
Omar Yesid Salinas. Presente, profe. Listo, Omar, gracias. José Camilo Soriano. Presente, profe. Listo, gracias. Gilberto Yepes. ¿Me faltó alguien por llamar? Profesor, Dios Luis, yo estoy en clase. ¿Cómo es su nombre, compañero Luis qué? Salirio Mendigaño. Listo, ahí ya le pongo la asistencia. Gracias, Listo, profe. entonces, gracias por la asistencia de hoy, por la paciencia, por el esfuerzo que hacen. Nos vemos el martes. Sí, el martes. Entonces ya la otra semana terminaríamos. Sería martes Profe, y buenas jueves. noches. Entonces, nuevamente gracias y feliz descanso. Gracias, profe. Buen descanso. Muchas gracias, profesor. Feliz descanso. Muchas gracias. Gracias,